En Aragón Radio, El Quinto Humor. Cáncer es una palabra que asusta, pero detrás de ella hay miles de historias de resiliencia y esperanza. En el caso del linfoma, el camino puede ser duro, lleno de tratamientos, incertidumbre y momentos difíciles, pero también de victoria. Hoy nos vamos a adentrar en ese viaje, una vista en primera persona de ese arduo devenir. Pero no solo eso, también hablamos de ese milagro que hace que el devenir nos pueda volver a llevar a festivales, viajes y, en definitiva, a una vida después del cáncer. Hoy tenemos dos pedazos de testimonio de vida que además tienen mucha vida que contar. ¿Que quiénes son, Julia? Pues son Sergio Muro y Tania Alonso, dos personas que de alguna manera han creado una simbiosis. Sergio es un amante del rock, de su hija y de la vida. Tania se apunta a un bombardeo y sus mayores aficiones son sus hijos, viajar y aprender. Sergio busca la libertad corriendo por la montaña y Tania disfruta paseando hasta donde llegue. Fue en uno de esos caminos que pone la vida en el que ambos coincidieron, una dando vida y otro recibiéndola. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, preparados para arrancar con esto, tenemos un montón de cosas de las que hablar. Entonces yo creo que vamos a empezar, yo creo que por lo principal, que es quién era Sergio Muro antes de todo este proceso. A ver, ¿quién era Sergio Muro? Bueno, era un padre de familia, como otro cualquiera, con mi trabajo, mi vida, mi deporte, mi pareja. Vivía un poquito al límite, como vivimos en general aquí en esta sociedad. Prácticamente no tenía tiempo para nada, era trabajo, niña, un poquito de deporte, un poquito de ocio quizá y poco más. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cómo vino ese frenazo de golpe? Pues bueno, fue muy curioso porque yo vivía en un pueblecito cerca de Tarazona, en Novallas, y subía todos los días en bicicleta a trabajar. Subía, bajaba. Y en uno de esos viajes pues me noté unos bultitos en las ingles y iba en mis 20 minutos de relax mientras bajaba a casa de trabajar, pues iba tocándome las ingles y decía, pues esto no es normal. No notaba, no había perdido peso, no notaba absolutamente nada excepto esos bultitos. Y nada, pues me quedé un poco pues con la incertidumbre y ya pues bajé al hospital de Tudela. ¿Con la bici también? Con la bici. No, ahí me bajó mi pareja y nada, me revisaron. En un principio dijeron que no es nada, que no pasa absolutamente nada, no te preocupes. 4 o 5 días más tarde volví a bajar porque no me encajaba. Y ya recuerdo la mirada de una doctora que empezó a observarme, empezó a tocarme por todos los sitios y yo noté que ella empezaba a cambiar el gesto, empezaba a decir, bueno, esto no me gusta, no me gusta lo que estoy viendo. Y decidió que o me ingresaba en Tudela o me iba a Zaragoza. Y me dijo, si te ingreso aquí en Tudela, todas las pruebas te las van a hacer en Pamplona, entonces vamos a tardar un poquito más. Te recomiendo que te vayas a Zaragoza y que te ingresen. Y me presenté esa misma noche en urgencias en el clínico y ya me ingresaron Y para adelante con todo. Y para adelante. Sí. Y hicieron el estudio y te diagnosticaron. Sí, ya estuve 2 semanas, creo, aproximadamente, en la planta de medicina interna. Me hicieron, creo recordar, un escáner. En el escáner ya prácticamente ya se veía lo que podían encontrar. Y solo faltaba ponerle el nombre y apellido. Me biopsiaron una de las adenopatías que tenía en una de las axilas, que era una pelota, pero yo no me había dado cuenta de tener esa pelota ahí, por el ritmo de vida que llevábamos. Y nada, me biopsiaron esa adenopatía, fueron 2 semanas de parón absoluto, de relajación, sí que lo recuerdo, de relajación, lo recuerdo con mucho cariño porque yo con mi pareja en ese momento... fue un momento de parón para los dos en el cual ella me traía los exámenes, ella es profesora, traía los exámenes y ya nos poníamos a corregir, un momento de charla, de tranquilidad, de decir, mira, nos ha parado la vida, pero por lo menos estamos conversando por fin. Tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo para nosotros, por fin. Y nada, 2 semanas después pues llegó la noticia y llegó la doctora de medicina interna y me dijo... Dentro de lo malo, bueno, pues es un linfoma, te vamos a bajar hematología y enseguida te van a comentar un poquito en qué terreno pisas. Vale.
¿Esto fue para ubicarnos un poquito? ¿En qué año? Fue en diciembre del 2018, antes de las Navidades. Antes de las Navidades. Sí, justo antes de Navidad. Antes de pasar con pues lo que ha venido después del 2018, de esas Navidades, queríamos explicar un poquito lo que es un linfoma para la gente que no lo conozca, que así de manera muy sencilla es un tumor hematológico, un tumor de la sangre, pero de la parte sólida, ¿vale? Es del sistema linfático, que el sistema linfático es ese gran desconocido. Tenemos arterias y venas, pero también tenemos sistema linfático, que se encarga de recoger la caca que queda por ahí, así a grosso modo, que siempre digo a grosso modo y es grosso modo, y luego la descarga en el sistema venoso. Pero además de eso también forma parte del sistema inmune, y hay unos sitios que se llaman ganglios linfáticos, que es eso que Sergio notó como adenopatías en la ingle, y muchas veces estos tipos de cáncer, estos linfomas, se detectan con una sintomatología que se llama síntomas B, que es tener fiebre, sudores nocturnos y además perder peso, que en tu caso entiendo que solo fueron las adenopatías. Vale, en mi caso fueron las adenopatías. Yo realmente, si me detecté una de ellas, fue en ese viajecito en bicicleta, y porque concretamente la de la izquierda me estaba presionando una de las arterias y empezó la pierna a inflamarse. Entonces, bueno, señales de alarma. No, quizá me encontraba un poquito más cansado de lo normal, pero en el día a día que yo llevaba era algo normal. Trabajando 10-12 horas, niña, etcétera, era algo normal que estuvieras cansado. Entonces yo no notaba nada, no perdí peso porque ya de por sí era bastante delgadito, y no tenía ninguna referencia de sudores, de otro tipo de señales que sí que había leído, pero que en mi caso no estaban ahí. Y te dan el diagnóstico y ¿qué te dicen? Vale. Aparte de... va a ser un proceso largo, entiendo. Sí, bueno, viene el ejército de hematólogos al día siguiente, me bajan a la planta de... Lo he imaginado como así en fila. Viene el ejército y el diagnóstico es pues fenomenal. O sea, dentro de lo malo tienes un linfoma folicular de bajo grado, 6 meses de quimioterapia, un mal sueño y seguiremos con una vida totalmente normal. Venga, pues adelante. Pues, ¿qué hay que hacer? Nada, pues poner tu cuerpo y te vamos... Sí que no recuerdo exactamente las palabras, pero fueron algo así como, bueno, es una persona joven, no tienes ningún tipo de patología, estás muy sano, es decir, tú estás cuidado y vamos a ir a por ti, es decir, vamos a por la respuesta completa y bueno, vamos a meterte mucha caña, entre comillas, es decir, vamos a ir a por ti para que consigamos una respuesta completa de principio. Y ya está. Y sin tiempo para digerirlo, pues biopsia de médula y ya con goteros encima del cogote. Y ¿eso durante 6 meses? Eso durante los primeros 5 meses y medio, 6 meses. Eran 6 ciclos de quimioterapia cada 21 días, sí. ¿Y después qué pasó? Conseguí esa respuesta completa. Y ya Luis me dijo, bueno, pues ahora vamos a estar 2 años con inmunoterapia para intentar consolidar esa respuesta completa. Y bueno, pues ahí me quedé, creo que aguanté 6 meses con esa inmunoterapia. Que coincidió justo con el COVID, ¿no? Cuando esa respuesta empezó a fallar, justo estábamos en plena pandemia. Sí, estaba un poco recomponiendo ya mi vida, empezando un poquito de nuevo a nivel personal, a nivel familiar, nivel de trabajo. Pues había empezado a trabajar, pero solo a media jornada, con el freno a mano pisados y bien, la verdad es que me encontraba fenomenal. Llegó la pandemia. Es muy curioso porque nos encerraron justo cuando nos compramos una autocaravana. Vaya, bueno. No os fuisteis a vivir ahí ni nada para aprovecharla, salió ¿no? más barata de lo que están ahora, también te digo. Ahí se quedó en la nave del amiguete que se lo había comprado. Y justo ese día nos metieron en casa. Y bueno, pues yo me lo tomé de una forma muy bien, porque estaba trabajando desde casa. Jugaba cuando quería con mi hija, tenía un jardincito con una especie de rocódromo. Bueno, pues fenomenal, digo, esto es el paraíso. Esto es el paraíso y un poquito de humor, pues mira, se igualan las cosas, porque una persona inmunodeprimida como yo, ahora somos todos iguales con mascarilla, esto es genial. Ya. Estos igualan un poco las condiciones.
Y bueno, nos encerraron en casa y, no sé, 2 o 3 semanas después, concretamente había coincidido con uno de los ciclos de inmunoterapia, que fui yo solo a darme el ciclo. Estuve hablando con Luis, mi hematólogo, bueno, ¿cómo está la situación? Y pues estaba complicada y, bueno, ¿nos ponemos mascarilla o no nos ponemos mascarilla? Todavía había mucha falta de información. Y nada, me volví y empecé a notar unos dolores en la espalda terribles. Estuve prácticamente 1 semana y media, 2 semanas con unos dolores. Fui al ambulatorio, en el ambulatorio veían mi expediente, decían es todo normal. Llamaba al hospital y pues Sergio, es que aquí están las cosas como están, pero si notas algo más. Yo lo único que notaba eran unos dolores que me irradiaban por las costillas y vamos, no podía, no tenía no había ninguna posición en la cual yo pudiera estar cómodo. ¿Tú eso lo achacabas a que podría ser que hubiera vuelto el linfoma, nada? No, porque yo no notaba excepto esos dolores tan terribles que tenía, pero no notaba ni más cansancio ni menos, no. Quizás con el tratamiento, ¿no? ¿Lo asociaste o...? Quizá, y pregunté si podría ser, si podría ser la inmunoterapia, pero bueno, ahí se quedó. Una anécdota muy curiosa, mi niña que está por ahí no lo recordará. Estábamos jugando, se pasaron los dolores, de repente desaparecieron esos dolores. Y estaba jugando en el jardín con la niña, estaba jugando al balón, estábamos jugando, corriendo, y a mí me falló la pierna y me caí redondo. Claro. Y me levanté así, como me levanté riéndome. Mi niña se quedó así. ¿Qué ha pasado, papá? Creo igual queriendo quitarle un poco de importancia. Y yo pues nada, que me he caído, que ya está. Claro. Y ya al día siguiente ya no me podía levantar de la cama. Ya llamé a mi pareja, le dije, Carmen, no me puedo levantar de la cama. No sentía las piernas, de cintura para abajo no sentía las piernas, no podía ponerme de pie. Y lo curioso de todo es que no tenía ningún tipo de dolor. Y nada, ya llamamos a una ambulancia, la ambulancia vino muy rápido y se me llevaron a mí solo, se me llevaron al clínico, me hicieron una resonancia, me ingresaron muy rápido, me hicieron una resonancia y creo recordar que fueron 20-25 minutos, aparecieron otro ejército, pero en este caso de neurocirujanos. Que no los habías visto todavía. No los conocía. Esa tropa no había llegado. Esa tropa no había llegado todavía. Recuerdo que entró esa tropa de neurocirujanos, me explicaron lo que ocurría. Una de las doctoras me hizo un dibujito de lo que me iban a hacer. Y yo decía, no, pero no me cuentes qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Que me dijeron, no, que bueno, llama a un familiar y van a tener tiempo para venir. Van a ser entre 8 o 9, si todo sale 8 o 9 horas de quirófano, va a salir todo. Van a tener tiempo para venir. Digo, vale, pues venga, pues ¿a quién llamo? Pues ya, y llamé a mi futuro donante, a mi hermano, porque creía que era el más frío, entre comillas, para recibir la noticia. ¿Qué es lo que vieron en la resonancia para que viniera ese ejército de neurocirujanos? Vale, lo que vieron, el doctor Juan Calatayud fue quien me operó, y al día siguiente me enseñó lo que es la resonancia previa y posoperación. Entonces, en la resonancia previa se veía esa masa tumoral que lo que hacía era comprimir toda la médula. No se sabía si había infiltración o no. En un principio, bueno, hasta que no hicieran la intervención no se sabía. Y luego al día siguiente me enseñó esa resonancia y se veía ya la médula totalmente aplastadita, pero ya se veía que se iba recuperando. Y eso es lo que vieron. Eso es lo que vieron y decidieron que había que intervenir de urgencia. Y concretamente ese día no me operaron porque había comido algo, que lo recordáis, y no se atrevían a meterme a quirófano. El riesgo anestésico. Y esa masa que nos cuentas quería decir que había vuelto de nuevo el sí, tumor. Pero los hematólogos no pensaban que era una recaída, pensaban que era otro tipo de tumor. Vale. En ningún momento pensaron que era una recaída del folicular. No, de hecho, no, en un principio no lo plantearon. Incluso me dijeron, no, nos parece muy extraño, no, de hecho, creo recordar, no sé si me dijeron que no habían visto una recaída
de ese tipo, ¿no? de ese tipo de linfoma ahí en... Y entonces, aparte de la operación, ¿qué decisiones tomaron contigo? Porque vale. No sabían muy bien qué era, pero algo tenían que hacer. Primero descomprimir, primero pues realizar una intervención. La intervención consistía en... bueno, vosotros conocéis un poco. No lo sé. La minectomía. La minectomía, sí. Una laminectomía... Menos mal, que lo sabía. Sí, porque... Una laminectomía para descomprimir la médula, quitaron 4 láminas, que era lo que estaba... Una parte de las vértebras para que pueda salir un poquito y descomprima. Exacto. Retiraron el tumor, quemaron toda la zona para que no quedaran restos. Y bueno, pues, los riesgos de una operación de ese tipo, pues poder quedarte sin movilidad en las piernas, poder sin control de esfínteres, con bolsa quizá, etcétera, todos esos riesgos estaban ahí, pero salió todo bien. No había infiltración, era muy importante, y faltaba la anatomía patológica del tumor, que en unos días se confirmó que sí que había una recaída. ¿Del mismo tipo de linfoma? Del mismo. Era un linfoma folicular y ya plantearon una nueva línea de tratamiento, ya con quimioterapias un poquito más potentes, y intentando conseguir una respuesta completa de cara a realizar un autotrasplante y consolidar esa respuesta completa. Se consiguió esa respuesta completa y ya sin un momento de descanso, pues te plantean el PET, esa respuesta completa directamente a trasplante. Y bueno, el autólogo pues me lo hicieron en el Clínico de Zaragoza. Durante esos meses, pues durante el tratamiento de la recaída, pues había que volver a empezar a andar. Claro, porque habías perdido como la capacidad. Con el hándicap de que todo estaba cerrado, me hicieron el favor de mantenerme 2 semanas en el hospital y me bajaban a mí solo junto con una chica, me bajaban al gimnasio y bueno, me dijeron, tienes semana y media y quiero que salgas de aquí andando como sea, pero por lo menos andando con bastones como sea. ¿Y qué tal fue? Salí andando con 2 bastones. Ole, muy bien. Y con apoyo, sí. Y luego te lanzan a la dura realidad, que eran los tratamientos con quimioterapia y el seguir con esa evolución de decir, bueno, ¿y cómo yo me rehabilito? Yo sé entrenar para correr 100 kilómetros, pero no tengo ni remota idea de cómo conseguir que mis piernas me respondan otra vez o sobre todo saber qué espacio, no sé si me explico, saber qué espacio ocupo. Recuerdo cuando empecé a ir otra vez con Alma al colegio, con la niña, que yo la cogía muy fuerte de la mano porque tenía miedo a tropezarme con la gente, porque agachaba la cabeza en el momento que yo veía gente que venía frente a mí. Es como no saber qué espacio ocupaba. Yo creía que la gente me iba a atropellar, me iba a caer. Y bueno, eso fue un poquito la rehabilitación solo. En casa pues tenía la ventaja de que tenía espacio para hacerla. Me bajaron una cinta para poder empezar a andar con la cinta. Yo pues hacía mis ejercicios, luego me puse en contacto con un fisio privado que me dio, con Jesús, lo recuerdo, me dio la vida porque me dio por lo menos una serie de pautas para que yo pudiera hacer y poder recuperar algo la movilidad y poder poquito a poco, porque no había tregua. Yo seguía con los tratamientos, cada vez que me trataban era como dar pasitos hacia atrás. Es decir, te metían en un ciclo de quimio y era volver a empezar por fuerza, por sensaciones. Entonces sí, fue un proceso muy, muy duro. Y muy duro y muy simpático, porque pues de repente pues, mi pareja y Alma oían ¡bumba! Y nada, no os preocupéis, me he caído con mucha dignidad. Me he tirado. Sí, me he caído con mucha dignidad. Con elegancia, decía, ¿no? Me encontraban así en el suelo y lo que hacía era intentar proteger la espalda y luego llegaba a los ciclos de quimio y me miraban las piernas, las rodillas y los hematólogos decían, ¿pero tú qué haces? Digo, pues intentar... Y te han dicho que andes, no que hagas taekwondo y te pegues con, ¿no? Yo digo, pues intentar rehabilitarme y luego pues intentaba llevar una vida más o menos normal, pues cocinando y era un show ahí agarrándome por la cocina, agarrándome a los muebles y
sí, fue muy entretenido. Sergio, te puedo preguntar, emocionalmente, ¿cómo viviste todo esto? Porque claro, te tocó vivir esta situación en uno de los momentos más complejos para la sanidad española y mundial. Entonces, de repente, por lo que entiendo, durante un tiempo hasta que cogiste este fisio privado, te las viste tú solo para rehabilitarte. Claro, el fisio privado lo que hacía era enviarme y luego cuando nos permitieron sí que fui un par de veces, creo, un par de veces antes del trasplante fui a verlo, pero lo demás me mandaba cositas para hacer. Pues mucha soledad. Es decir, bueno, pero ¿por dónde empiezo? No tengo ni idea qué tengo que hacer, es que no sabía. Claro, nos dijiste cuando charlamos antes de la entrevista que sabías entrenar, no sé si maratones o... Sí, maratones, alguna ultra de montaña. Pero que no sabías entrenar para esto. Y... No sabía, no tenías idea lo que tenía que hacer, no sabía. Pues a lo mejor cuando empecé a mover un poquito las piernas, pues ya me colgaba en ese pequeño rocódromo que tenía con Alma e intentaba coger un poquito más de fuerza. Siempre decía, como me vean los neurocirujanos, yo creo que... esto no, Sí, esto no tienes que hacerlo. Y mientras tanto estabas con quimio. Claro, estaba con los tratamientos para conseguir esa respuesta completa y entrar a trasplante. ¿Y se consiguió? Sí, conseguí la respuesta completa y un 5 de octubre del 2019 entré al trasplante, entré al clínico a hacerme el autólogo. ¿Del 19 o del 20? Igual. ¿Del 19? ¿Del 19? Del 2018, sí, 2019. La recaída fue muy... no, del 20, ¿no? 20, que no sé en qué año he vivido la pandemia. Perdón, yo por el COVID. Del 2020, sí. Del 20. Es una buena referencia al COVID, para situarnos. Sí. Sí, del 20. O sea, prepilares. Vale. ¿Prepilares te autotrasplantas? Sí, me realicé un autotrasplante, complicaciones las normales, muy bien, conseguí la respuesta completa y venga, y para adelante. En ese periodo, justo salí del trasplante, falleció mi madre, etcétera, pasaron varias cositas. Y nada, y tirar para adelante con la sensación de... con una sensación un poco extraña porque a todos los sitios con mascarilla, vida social totalmente anulada, salir de casa salía a llevar a la niña y poquito más y luego pues hablaba con Maite Olave, que era la que me había llevado, mi doctora, y decía, Maite, déjame salir tenía autocaravana ya y creo que podíamos salir a... Que se me está oxidando. Creo que por lo menos podíamos salir a la provincia de Zaragoza, creo. Decía, Maite, déjame salir, por favor, necesito salir de aquí, no puedo más. Que no, Sergio, no puedes, que estás loco, que no. Digo, que sí. Y al final me dijo, bueno, venga, 100 kilómetros. Te iba a preguntar, ahora que no se va a enterar, casi seguro te fuiste. No, lo sabía. Y sí, me fui a... para hacer, no es ridículo, me fui a... quiero recordar que a ver grullas y allá yo solo con autocaravana. Luego me fui con Carmen y la niña, así que me fui otra vez, pero me fui yo solito ahí a ver grullas y poco más, y andar y bueno, ya soltar un poquito todo lo que llevaba. Sí, que no era poco. Sí. Y bueno, y sigo. Sigue, por supuesto. Si aquí hay para rato, hay un... Vale, pues sigo. Ahí en principio hubo una remisión, ¿no? Iba todo bien. Iba una remisión completa, iba bien. Evidentemente había secuelas ya, pues eran 2 líneas de tratamiento, más la tercera con el autotrasplante, más la operación de la compresión medular y bueno, pues hay tus secuelas y unas que se dicen, otras que no, otras... ¿Quieres compartir alguna antes de seguir? No, pues siempre se lo digo a los médicos, que parece que lleva un señor tirándome de la espalda. La cicatriz te ha quedado... No sé, parece que hay un señor tirándome y dolores continuos. Luego a la hora de sentarme no puedo estar sentado mucho tiempo. Esperemos que sea cómoda la silla. Sí, pero tengo que estar moviéndome continuamente, cositas así, dolores continuos de espalda, etcétera, más todo lo que supone las quimios, etcétera. Bueno, pues llevaba más o menos una vida normal y... recomponiendo otra vez vida pareja, trabajo no, porque todavía no había llegado ese momento,
no había dado tiempo para que llegara ese momento, pero mi intención era volver un poco a incorporarme al trabajo, a mi vida, incluso a mi vida deportiva, entre comillas. Y bueno, pues me fui con la autocaravana a un camping, lo recuerdo perfectamente, con Alma. Mi pareja también estaba haciendo un viaje y yo pues empecé a tocarme por aquí, por esta zona, y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y ya empecé a notar que algo pasaba, que pues esto que es un bultito, ese bultito crecía. Venga, pues voy a pasármelo genial en el camping con mi niña y luego cuando vuelva ya me voy. Y así fue, volví, cogí el coche, dejé a mi hija, me fui a urgencias, hablé con otro del equipo de hematología del clínico, con Nacho, y me dijo, que no pasa nada, que esto no es nada. Y digo, venga, Nacho, hacerme un PET y ya hablamos. Ya lo pedías tú, ¿eh? Y bueno, hombre, ya normal, ¿eh? A la tercera ya te lo ves venir un poco igual, ¿no? Yo me lo veía venir, ellos no querían quitar importancia. Sí, le querían quitar importancia, pero no era normal que me saliera una piedra y aquí no puede ser, no tiene sentido. Y no tenía sentido, o sea, sí que tenía todo el sentido del mundo, pero pasaba que estaba otra vez en recaída. Nada, la noticia me la dieron sentada en una piedra en Moncayo, en un viaje con la niña, también con mi pareja, con varias personas en la autocaravana. Nos fuimos a dormir al Moncayo y ya estaba en una piedra ahí y recibí la noticia de Vicky. Y bueno, Sergio, estás en recaída, te esperamos el lunes y nada. ¿Y cómo te tomas tú eso en mitad del Moncayo? Pues en mi medio, o sea que me lo tomé mal, pero dentro de lo mal que me lo puedo tomar, bien. Vale. Bien, me bajé reflexionando un poquito, no había dicho nada a Alma, hablando con mi pareja y bueno, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Pues que recuerdo que hice una despedida de buen tiempo con mi primo, con otro que le gusta muchísimo la música. Esto es muy curioso porque nos fuimos al Soria, lo llamé, nos fuimos al Soria Rock y le conté un poco la película y era muy cómico la situación, era tocando el Drogas enfrente, los dos abrazados llorando y nada, los dos llorando. Él me había contado su película, yo le estaba contando mi película, se ha acabado la ventana y ¿ahora qué? Y ahí los dos con el litro de cerveza llorando. Y luego, joder, David, me había comprometido como siempre a bajar la furgoneta, pero no sé quién me ha bajado hoy la furgoneta. Generalmente la hacía yo de taxista, a él y a unos compañeros que se me llevaban a los conciertos, yo no bebía nada y en ese caso le fallé y luego la furgoneta llegamos a Tarazona, pero ahí lo voy a dejar. Bueno. De alguna manera. Ahí lo dejo. ¿Y entonces llegas a Tarazona? Nada, hospital y Sergio, nada, estás en recaída. No solo había una adenopatía, sino había varias. O sea, la recaída era considerable. Incluso había una captación justo en la zona de la operación. Era la más urgente. Había varias captaciones por todo el cuerpo, pero la más urgente era la de la espalda y entonces consideraron que me tenían que radiar. Vale. Porque corría riesgo de volver a comprimir la médula. Empezamos con una cuarta línea de tratamiento, ¿no? Sí, entonces confirmaron que era una recaída, pero había sorpresa. Y la sorpresa fue que el linfoma se había transformado en un linfoma agresivo de células B grandes difusas. Entonces ya el panorama había cambiado. Claro. Aparte de una nueva recaída, una nueva línea de tratamiento. Pues ya el diagnóstico ya no era, ya había cambiado. ¿Y qué pasó? Nada, pues nueva línea de tratamiento, quimioterapias de rescate y ya eran quimios de prácticamente una semana, eran 5 días de quimioterapia conectado 24 horas a los goteros. Y quiero recordar pues un poquito lo mismo de siempre. Pues Sergio es una persona joven, todavía no hay ninguna patología, todavía estás más o menos sano. Y bueno, pues los ciclos en vez de 28 días que eran esas quimios de rescate, pues bueno, corre mucha prisa. Ese tipo de linfoma como es muy agresivo, es muy rápido.
y dijeron, va, 21 días y bueno, intentar conseguir una respuesta completa. Le hicieron análisis a los 3 hermanos que tengo y sonó la flauta y 2 de ellos eran totalmente compatibles, 100%, concretamente los 2 hermanos. Mi hermana no era compatible. Y bueno, pues ahí tenemos el cartucho que podemos gastar si conseguimos una remisión completa. Y no conseguí esa remisión completa. El tumor se había convertido en refractario y bueno, había que plantear otras opciones. Ya había oído de los CAR, porque Maite juraría que me lo había comentado en el autotrasplante, pues, conversaciones que tenemos y alguna se queda y me había comentado ese tipo de tratamientos. Y bueno, recibí la llamada de Luis, tengo la memoria de pez, pero concretamente con esos detalles, pues una noche, eran 9, 10 de la noche, y me dijo, Sergio, el PET ha salido mal, tiene... Uy, había entendido el PETA, digo, madre mía. El PET, una prueba. PET. Perdón. Y bueno, había quedado una captación y la biopsiaron y bueno, no había conseguido esa respuesta completa. Entonces directamente Luis me había enviado la documentación ya para Barcelona. Me dijo, ya he enviado todo a Barcelona para el CAR. Había tenido ya estaban los cañones preparados para irme al Servet para hacer el trasplante. Es decir, yo había tenido ya todas las reuniones, había tenido todas las pruebas que hay que hacer previas, con mi hermano también. Estaba todo preparado para entrar a trasplante, pero bueno, salió el PET-MAN y todo se descartó. ¿Cómo recibí la noticia? Pues aunque parezca mentira, pero con alivio. ¿Alivio de que había una posibilidad? Alivio, es una sensación extraña, pero de alivio. Estaba muy agotado físicamente, psicológicamente, la familia también, pero para mí fue un alivio que me dijera, me voy a Barcelona y me voy a hacer un tratamiento diferente, porque ya había pasado el autólogo. Claro, me iba a meter en un trasplante, no me consideraba preparado. Ellos sí, evidentemente, las pruebas estaban ahí, pero yo no me sentía preparado para un trasplante, yo estaba agotado. Y nada, recibí la noticia y la recibí con cierta alegría, si se puede decir. Decir, bueno, pues vamos a otro sitio y vamos a ver qué pasa. Y nada, y ahí empezó mi proceso en Barcelona hace 3 años, ahora 3 meses, más o menos. 2020, 2019, ¿eh? 2022, ¿no? 2022, por ahí. Sí, bueno, empezó en 2021, diciembre, sí. Y el CAR fue en enero del 2022. Vale. Sí, ¿no? No lo sé. Yo, por ubicar un poquito a la gente, porque claro, CAR, ¿qué es esto de CAR? Yo cuando lo estudié esto me gusta mucho porque CAR es coche en inglés. Entonces yo lo recojo un poquito así. Las células CAR-T al final es un tipo de terapia que lo que hacen es coger tus linfocitos T, que son unas células del sistema inmune que tenemos, las sacan, las modifican. CAR es Chimeric Antigenic Receptor, si no me equivoco, y entonces le meten un antígeno que lo que hace luego es atacar al linfoma o esas células que son malignas en tu cuerpo. Entonces el proceso es, te sacan los linfocitos T, le meten el CAR, las clonan, hacen millones y millones y millones de células y te las vuelven a meter, y ahora ya estas saben, dicen, sí, a por esto vamos, ¿no? Algo así, más o menos. Exacto, perfecto. ¿Te parece? Vale. Yo lo veo un poco como el gancho de la feria, las maquinitas estas, sí. Eso. El gancho, o sea, para mí eso sí, puede ser. Y entonces, bueno, ¿te vas a Barcelona? Sí, ya enseguida empiezan a enviar, me avisó Luis, van a ser muy rápidos, ¿eh? Enseguida te van a llamar, enseguida te van a programar todo y increíble. Enseguida tenía una programación, una lista de dónde tenía que ir, aquí, prueba de esto, prueba de lo otro. Y nada, y ahí nos fuimos a Barcelona. Primero te hacen la féresis, primero te valoran, ven un poquito la biopsia, hablan contigo, te programan diferentes pruebas para ver un poquito si estás apto o no estás apto para entrar a un CAR.
y ya te dicen, venga, ok, perfecto, te hacen la féresis, algo parecido a lo que luego contará Tania. Sí, que no está aquí Tania como mera espectadora, luego va a hablar, os lo prometemos. O si quieres añadir algo, siéntete libre. Te hacen la féresis, te recogen los linfocitos, los envían concretamente, en mi caso, a Ámsterdam, a un laboratorio de Ámsterdam. Y ahí los modifican genéticamente y 15 días después me dejaron las navidades libre, 15 días después me llamaron y enseguida me hicieron enseguida ya directamente me ingresaron. Son unos 15, 18 días, yo estuve 25 por complicaciones, etcétera, y bueno, y conseguí la respuesta completa. Y según, bueno, Gloria Jacobini, que es la doctora que me llevó el CARP, bueno, respuesta completa, un CAR de libro quiere decir que salió perfecto y venga, seguimos, pues seguimos. Y recuerdo ya los correos a Gloria, bueno, Gloria, pero ya puedo conducir, ya puedo meterme en una piscina, ya puedo salir, por favor, déjame salir, no, espera, y ya bueno, ya intentando otra vez retomar una vida más o menos normal, más o menos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Barcelona? En Barcelona estuve previo un par de semanas en diciembre y luego estuvimos un mes y medio, casi 2 meses, desde enero a finales de febrero. Sí, estuvimos toda la familia, en este caso nos fuimos Carmen, yo y Alma y la abuela también. Y la abuela también. Sí, nos fuimos a un piso que nos dejaron unos amigos de su abuela de Gea. Ajá. Que nos dieron la vida, porque es otro tema, es un tema muy interesante, lo de sí, nos desplazamos, pero nos tenemos que buscar la vida. Ya, claro. Luego comentaremos un poquito todo eso que no está fácil. Sí, les agradecemos eternamente, vamos, lo que hicieron. Qué guay. Estuvimos en ese pisito, bueno, yo estuve poco, estuve más en el hospital. Claro. Pero bueno, pero ya buscamos un colegio para Alma, estuvo Alma en el colegio, bueno, pues fenomenal, entre comillas, vamos a dejarlo ahí y conseguí esa respuesta completa. Ya nos volvimos a Tarazona y es lo que comentaba, venga, vamos a retomar una vida más o menos normal, pero esa vida normal se truncó en 2-3 meses, porque salí en febrero, volví en febrero y el PET de revisión era en abril. En abril no me lo hicieron porque estaba ingresado, le estaba dando mal a nuestros amigos hematólogos de Zaragoza otra vez por una garrapata que me había picado y bueno, con nuestras historias no sabían qué era, tenía una fiebre brutal y como no generamos no estamos inmunodeprimidos, no generamos anticuerpos, etcétera, pues no tenían ni idea qué pasaba, pero encontraron un picotazo en la pierna de una garrapata y ahí pues el doctor Paños y estuvo conmigo Luis y nada, me salí del hospital, ya me reprogramaron el PET y nada, volví a Barcelona y la noticia era que estaba otra vez en recaída, que había vuelto, que había que confirmar, había que analizar otra vez, había que biopsiar, pero que seguramente había vuelto otra vez el tumor. Esto es la quinta vez, puede ser que la quinta recaída. ¿Puede ser? Realmente no por tratamiento, sino la tercera sería en este La caso. Tercera, sí. Vale. Quinta línea de tratamiento, sí. Tercera recaída. Sí. Fue también muy cómico la situación. Bueno, si es para contarlo, sí. Fue muy cómica porque yo entré, me dijo Gloria, bueno, puede estar... había dos doctores, estaban viendo las instalaciones y concretamente estaba Vicky, sí, de Zaragoza viendo las instalaciones y me dijo, puede entrar, ¿no? Y había otro doctor de La Coruña, creo que era. ¿Y puede entrar? Sí, aquí puede entrar, sí, no hay problema, puede entrar todo el mundo. Y nada, pues vio el PET, estás en recaída, yo ya me desplomé, digo, no puedo ser, ya no quiero seguir. Digo, ya está, ya lo dejamos, yo no quiero ya más quimioterapia, no quiero ya absolutamente nada más. Y bueno, Gloria estaba, no, Sergio, no hay que dejarlo, que tengo un plan, me decía, y yo creo, no sé, escuchaba, tengo un plan, luego
Carmen, mi pareja, decía, pero dejarle descansar por lo menos 2 semanas, que me lo llevo que iba a hacer el Camino de Santiago con unos compañeros de clase que trabajaba en un centro de adultos. Y estaba por una parte dejarlo un poquito, Gloria, no vamos a dejarlo ahí, dejarme no puedo. Necesito respirar, ¿no? Sí, y luego Vicky estaba, la semana que viene te llamo para biosear. Sí, sí, cada uno iba a lo suyo. El angelito y el demonio, por un lado en plan descansa, por el otro no, macho, vamos. ¿Cuánto andas? Sí. De verdad que era muy cómico la situación. Y nada, yo me volví a Tarazona. Nos volvimos todos a Tarazona. Y yo, pues bueno, me biosearon, evidentemente, y mi idea era decir, bueno, ya está. Ya, bueno, hablar con Luis y decirle, igual es momento ya, o ahí luego en Barcelona hablar ya, y igual es momento de dejarlo, y yo no puedo más. No puedo más. Mi situación familiar es que están ya todo el mundo destrozado, yo también, es que, vamos, no podemos. Vale, pues me plantearon entrar a un ensayo clínico, ya me dijeron, bueno, pues nada, en breve te llamaremos y te plantearemos entrar a un ensayo clínico, y digo, bueno, vale, pues yo iré y a ver lo que me contáis, a ver lo que me contáis de todo esto. Y creo, bueno, hice otra despedida de buen tiempo, que tengo un recuerdo, pero esta vez no fue tan, no, esta vez fue con la familia, fue con cervezas, Alma. ni barricada de fondo. No. Vale, lo dejamos ahí. Venga, vale. Sí, y fue con Alma, con mi pareja y con mi sobrinico. Nos fuimos a Madrid a ver El Rey León y a la Warner, y hice esa despedida de La Ventana de Buen Tiempo, que llamo siempre. Cogimos la autocaravana, nos fuimos, volví, recuerdo que aparqué la caravana un 11 de junio. ¿Del 2000? Del 2022 ya, ¿no? 23, ¿no? No, 22. 22, vale. 22, en junio del 2022, un 11 de junio, sí. Y la dejé en la caravana y, bueno, mañana me voy a Barcelona. Yo decidí que me iba solo. No, sí, bueno, la decisión que tenía que tomar la tenía que tomar yo solo, y ya está, en función de lo que me dijeran los médicos, y yo hablaría con ellos, yo les comentaría, ellos me dirían, y vale, le dije a mi hermano, bueno, me llevas él trabaja, tengo un hermano que trabaja aquí en Zaragoza, y sí, te llevo al tren, y venga, pues vámonos. Al día siguiente, el día 12 de junio, me llevo al tren, se nos quemó el coche. De quemar. Sí, salimos en el Heraldo, y nadie se había enterado hasta que salimos en el Heraldo, y me dijo mi cuñado, pero ese coche... Me suena, ¿no? Y digo, pero ese coche no es mío, pero sí. Sí, bueno, pues entrando en Zaragoza empezó a salir humo y no daba ninguna señal de que pasaba nada, pero sí que pasaba, y empezó a salir fuego y conseguimos llegar a la estación de Delicias. No había ningún coche aparcado, lo aparcamos ahí. Llegamos corriendo a los bomberos, el coche se quemó totalmente, llegaron los bomberos, mi hermano y yo sentados en el banco, viéndolo, ¿no? En plan, bueno. Llamando, yo con la maleta, conseguimos salvar prácticamente todo. Bueno, Javi, que yo me tengo que ir al clínico, que tengo que hablar con Luis antes de coger el tren. Venga, vale. Pues me voy, bueno. De verdad, lo siento, y ya te llamo a ver qué tal ha ido toda la gestión. Y nada, me fui a hablar con Luis. Luis me dijo concretamente algo así como, no es el momento, Sergio, si esto 5 años antes o 10 años antes te hubiera dicho que lo dejábamos, pero no, hay que continuar y tal. Claro, ¿hubo alguien que te convenciera para tomar la decisión al final de decir, me voy a Barcelona? Bueno, realmente yo hablé con los médicos y ellos estaban ya con la máquina en marcha. No, ellos estaban con la máquina en marcha, yo era el que tenía que firmar y si era apto también, porque evidentemente para entrar en un ensayo clínico hay que pasar una serie de pruebas. Y bueno, Luis me dijo eso y nada, me dijo, venga, pues adelante, me voy a coger la maleta y me voy a Barcelona. Cogí ese 12 de junio el tren y
y ese 13 de junio me planté en Barcelona, el 12 de junio, el 13 de junio era mi cumpleaños, me planté en la reunión con doctor de ensayos, con Ángel, un saludo, mucho cariño. Y nada, me dijo algo parecido, dijo, no lo podemos dejar, Sergio, no, este ensayo clínico está funcionando, está funcionando bastante bien, y yo te planteo esto, entrar en el ensayo clínico, tenerte 5 o 6 meses, 6, 7 más o menos, no más, y conseguir una respuesta completa y llevarte directamente a trasplante. Tenemos el cartucho de que tienes un hermano compatible y venga, adelante, vamos por él. Yo hubiera echado a correr porque no quería más quimios en mi vida. En el CAR creía que no había quimios y sí que había quimios. Y hay una quimio para acondicionar antes del CAR. Y claro, cuando me dijo trasplante, qué pereza. Digo, qué pereza, pero... Me encanta, Vale, al lío. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, vale, te tienes que venir aquí 2 meses y medio, 3 meses, no te tienes que mover de aquí. Y luego ya, si todo va bien, te podrás desplazar a Tarazona. Ajá. Vale, y bueno, pues tú me pones todas estas condiciones, todas las pruebas que me tenían que hacer, etcétera, etcétera. Ya sales del circuito de la Seguridad Social, ya no estás en Seguridad Social, sino ya estás con farmacéuticas, etcétera, aunque sea un hospital público. Y así, bueno, yo le puse la condición de que me iba solo, de que está mi familia totalmente agotada, el verano, digo que disfruten, entre comillas, del verano, porque no iban a disfrutar, pero por lo menos que hagan sus cositas, sus piscinas, sus viajes. Yo me voy a Barcelona solo, le dije, Ángel, pues pillo una habitación por aquí cerca y no te preocupes que estoy a 5 minutos del hospital, y así lo hice. Y eso fue el día 13 de junio, firmé el ensayo, esa semana me hicieron todo tipo de pruebas, y me dijeron que todo ok, y me dijeron, venga, vete a Tarazona y te llamamos para volver. Conseguí esa habitación a 5 minutos de Valdebrón, y concretamente ese día 13 de junio, ese día de mi cumpleaños, pues salí de esa reunión y creo que me pegué toda tarde dando vueltas pensando una razón por la cual había firmado. ¿Y la encontraste? Sí, claro, la encontré. Realmente quería seguir porque ellos me habían dicho que realmente tenían esperanzas de... Y es una contradicción porque todo el mundo dice por la familia, pero muchas veces la familia también te tiraba para no seguir, es decir, veías demasiado sufrimiento en tu cuerpo, en tu mente, pero también en la gente que te rodeaba, en la gente que querías. Entonces hay muchas veces, aunque suene políticamente incorrecto, pero que decían, bueno, no quiero que mi hija me vea como estoy. Entonces sí, había una contradicción ahí. Si quiero seguir por seguir adelante con mi vida, con mi pareja, con mi familia, con mi hija, pero por otra parte decías, bueno, entonces ahí había... Vamos, me recorrí Barcelona ese día entero. No viste nada porque estabas en tu cabeza metido, ¿no? Pero ahí, te la recorriste entera. Sí, ahí dando vueltas, sí. Y me volví, me llamaron muy, muy rápido, venga, empezamos ya, y yo me cogí las maletas, y ya pues me pegué esos 2 meses hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre que volví. Estuviste 2 meses por Barcelona en tratamiento con esto. Con el tratamiento, el ensayo clínico concretamente. Yo conozco evidentemente este ensayo y era muy, muy, muy exigente. Prácticamente, podía enseñar algún documento, pero prácticamente tenía que estar, no todos los días, pero cada 2 días tenía que estar. Bueno, esto, claro, no sé si se verá mucho, pero bueno, tiene aquí un troncho gordo de papeles. Que, por si acaso se le olvidaba. Y los que no lleva. Y los que no ha traído. Los que ha dejado en casa. Bueno, sí, esto era la programación del ensayo. Mira, bueno, ¿se puede enseñar esto sí, un poquito? Sí. Bueno, lo ponemos por aquí, no se leerá mucho, pero bueno, mucha letra, muchas cosas. O sea, por días, el tratamiento, sí, las horas... Entonces, pues prácticamente, pues por ejemplo, esta hoja, pues 26 de junio, 27... El día 1, bueno, ahí había un poco de tregua. El día 3, el día 4, el día 5, 6. O sea, prácticamente cada día estabas ahí metido en el hospital. Sí, prácticamente cada día tenía que estar en el hospital.
Era muy exigente. Luego el tratamiento, pues prácticamente pues empezaba a lo mejor a las 10 de la mañana y como decía las enfermeros, cerraba yo el chiringuito. Veía pasar a toda la tropa de pacientes y el último era yo, pero bueno, no me iba porque luego me ingresaban un par de días que luego se convertían en 5 o 6 porque me subía la fiebre. Cuando me iba a ir, me subía. Me decían, no, 1 día o 2 días y si no te ha subido la fiebre te mandamos para casa y ya disfrutas de Barcelona. Y eso no ocurrió hasta mitad de agosto, creo. Sí, porque me subía la fiebre y digo, ¿qué pasa? Pero al final conseguimos llegar a ese momento del trasplante, ¿no? Sí, entonces, vale, el ensayo clínico iba bien, los PET iban bien, pero... cogí el COVID, estuve 2 meses y medio con COVID, no había manera de negativizar, estuve aquí en Zaragoza y bueno, hicieron todo lo posible para negativizar, incluso solicité donantes de plasma con anticuerpos y al final conseguimos que ese COVID se fuera 2 meses y medio después, en el cual el tratamiento no me lo pudieron poner. Curiosamente, en el siguiente PET posterior al COVID, el tratamiento había seguido funcionando sin el tratamiento, sin estar en Barcelona y sin meterme el tratamiento. Eso fue una obra mágica de tu cuerpo, ¿no? Bueno, del cuerpo, de la ciencia. Y de la ciencia, un poquito mezcla de todo. Sí, entonces prácticamente estaba en respuesta completa, faltaba rematar. Se remató en 2 ciclos más y ya llegué al trasplante. Y bueno, y ya pues programamos el trasplante. Entré al trasplante, fueron semanas con mi hermano con mi pareja bastante tensas y bonitas a la vez, ¿no? De preparar el trasplante en Barcelona. Todo lo querían hacer ahí, no querían que el trasplante fuera aquí en Zaragoza. Hicieron el trasplante en Valdebrón. Salió bien, con muchas complicaciones. Cogí un COVID no oficial, otro tipo de COVID, no el oficial. No oficial. Sí. Muchas complicaciones, una infección a la orina, etcétera, muchas cosas. Enseguida dio señales de vida al injerto, pero luego se paralizó y los médicos los tenía ahí que no tenían ni idea de por qué se ha paralizado y no sabían por dónde iba. Pero bueno, salió bien. Me dieron el alta y estuve 2 semanas y en los cuales los médicos me decían que va todo fenomenal, las analíticas salen muy bien. Y yo les decía, bueno, las analíticas salen muy bien, pero yo casi no salgo de casa ya. Digo, no puedo salir de casa. Y bueno, pues el día que venía justo mi hermana a relevar, porque se iban turnando acompañantes, pues mi pareja, mi hermana, mi cuñado, ahí íbamos todos un poco para cuadrar. Pues me desplomé me ingresaron y estaba con un rechazo intestinal. Tuve mes y 1 semana, o mes y no me acuerdo, un mes y algo con rechazo, un rechazo refractario también. Las primeras líneas de tratamiento no funcionaban y al final pues con altas dosis de corticoides, con inmunodepresores, segundas líneas de tratamiento, conseguí que ese rechazo se corrigiera. Consiguieron. Consiguieron. Bueno, tú también, tu cuerpo hay obra, ¿eh? Tú pusiste la intención. Sí, que estaba con rechazo, estaba con activación de bichitos que, ya sabes, que bichitos que llevamos dentro y que tienen el campo libre. Y infecciones a la orina, etcétera. Sí, y eso conseguí salir del rechazo. Y bueno, y empezar a recuperarme con todas las secuelas que habían supuesto esa situación, injerto pobre, etcétera, a raíz del rechazo, varios ingresos en torno, pues estos 2 años después del trasplante, 5 ingresos por diferentes pues bacterias, enfriamientos, etcétera, y bueno, y aquí estoy un poco, podría seguir, pero... Vale, si te parece, Sergio, lo vamos a dejar por aquí para los que nos están escuchando en directo y vamos a seguir un ratillo porque todavía nos queda mucho por contar y le vamos a dar ahora, yo creo, la palabra a Tania, porque para que Sergio haya podido recibir un trasplante necesitamos una persona que esté ahí ofreciendo sus células. Entonces, hola Tania, bueno, nos hemos saludado antes, pero... Encantada. Cuéntanos, ¿en 2019 tú estabas ya en la red metida? ¿Estabas ya como donante? Sí, yo
poco después de nacer mi primer hijo, que, bueno, me animé a hacerme donante de sangre. Y a raíz de allí, pues ya vi un poquito la información de donación de médula, me interesé y pues me hice donante de médula. Yo llevaba mogollón de tiempo metida en Redmo y bueno, me llamaron antes de que viniese el COVID, vine aquí a Zaragoza, me dijeron que había un paciente con el que podría ser compatible, un paciente del extranjero, de Alemania. Y claro, que porque la Redmo, bueno, es la red de donantes de médula ósea. ¿Cómo funciona un poquito esto? Sí, Redmo, a ver, realmente lleva el registro de donantes españoles, pero está comunicada, o sea, comparte la información a nivel mundial de los que estamos aquí, incluso puede recurrir los donantes españoles los receptores españoles a donantes del extranjero y a la inversa. Entonces había un señor alemán que necesitaba y parece ser que a través de Redmo compararon y yo era una de las personas, porque nos llaman a varios, así de primeras, yo era una de las personas que podría encajar para donarle. ¿Y eso podría ser compatible? ¿Te activan a ti como si fueses un soldado? ¿O cómo es el proceso? Yo recibí una llamada y me dijeron, mira, que parece que podrías ser el donante para una persona que lo necesita. Vale. ¿Sigues interesada? Y pues si sigues interesada, acude a Zaragoza. Tuve que venir aquí de primeras al Banco de Sangre y Tejidos. Allí me hicieron una extracción, pues un poquito me preguntaron sobre mi estado de salud y tal. Y me hicieron extracción de sangre para ver si realmente, dentro de los posibles candidatos, yo era la que más podría funcionar, la que mejor podría funcionar. Vale. Nada más compatible. O sea, eso es, ¿no? Hay como varios que podéis encajar, pero luego dentro de esos varios, tienen que quedarse con el que mejor resultado podría dar. Esto fue antes del COVID. Me dijeron, bueno, pues nada, si no te llamamos es que no eres tú. Vale. Vino el COVID, se fue el COVID. Casi como una entrevista de trabajo me está pareciendo. Pues, si no te llamamos, ya te avisaremos. Tal cual, ya te avisaremos. Si eres tú, ya te avisamos. Y hace un año, en febrero del año pasado, me volvieron a llamar. Yo ya... en esa ocasión no te llamaron. Me volvieron a llamar por teléfono, esta vez de la Fundación Josep Carreras, ya para decirme que parece ser que, vamos, que de primeras que sí, que yo era la más apta. Digo, pero para aquello, sí, ¿te acuerdas la analítica? Digo, sí, que hace mucho. Y ya me preguntaron si quería continuar con el proceso, les dije que sí, que estaba interesada, que pa'lante. Y ya me dieron 3 opciones de hospitales para continuar con el proceso. Pamplona, Barcelona o Madrid. Pamplona era el más cercano y tenía que acudir a Pamplona, volver a hacer analítica de sangre, electrocardiograma, placas de tórax, un estudio, una serie de pruebas. Sí, una serie de pruebas para ver que tu estado de salud es adecuado. Porque evidentemente si tú no estás bien, pues no van a arriesgarte, no van a arriesgar la salud del donante para... Porque lo más importante... Al final es así. Porque lo más importante es el donante, la salud del donante. Entonces se aseguran de que tú estás bien y te vuelven a preguntar si quieres continuar con el proceso. Aquí, bueno, tienes que esperar la llamada de que todo está ok. Ya me dieron las inyecciones, como yo dije que en principio sí que quería continuar con el proceso, que para adelante. Ya me informaron de que el proceso sería féresis. ¿Y qué inyecciones te dieron? Son unas inyecciones que básicamente lo que hacen, así explicado sencillo, es que mi sangre se llene de células madre, de progenitores hematopoyéticos, que normalmente están pues, en la zona de hueso. Entonces me tenía que poner 2 al día, los 4 días anteriores a la donación. ¿Dónde te pinchabas? O sea, era de esto. En el brazo. En el brazo. Sí, me pinchaba yo en el trabajo, básicamente. Sí, además me coincidió en fin de semana que trabajaba el día entero. Nada, me enseñaron un truquillo que era poner el brazo contra la puerta. Para sacar chicha, ¿eh? Para sacar chicha, eso es. Y para adentro. Vale. Nada, me ponía un poquito en el baño, para adentro y salía y decía, ya está. Y a seguir. A seguir con la jornada. Y sí, eso me llamaron, me llevé ya las inyecciones por si acaso. Y volví a recibir la llamada, que sí que todo estaba ok y que para adelante. Aquí sí que te dicen, súper importante, después de hacerte todas las pruebas, que si es para adelante, es para adelante.
porque ahí van a empezar a aplicar un tratamiento brutal al paciente, receptor. eso es, al receptor, que le deja a cero. Incompatibilidad con seguir vivo, salvo que reciba tu médula. A cero quiere decir que te fulmina el sistema tal inmune, cual, vaya, tal que cual. una mota de Una mota de polvo polvo. igual te hace Tal una cual. infección terrible. Sí, entonces cuando me miraron todo el estado de salud y todo, me dijeron, si sigues para adelante, ahora sí es para adelante, porque si no la otra persona no sobrevive, tal cual. Eso, ya me llevé mis inyecciones, todo, me llamaron, me dijeron que todo estaba bien, que estaba perfecta de salud. Y ya me dieron al mes siguiente, esto fue en febrero la llamada, ya días después fui a ver cómo estaba mi salud y en marzo ya la donación, el proceso de donación ya por aféresis, ya las inyecciones... ¿Notaste algo con las Sí. inyecciones? Sí, un poquito de efectos secundarios se notan. Básicamente es como un cuadro gripal. Yo notaba dolor óseo, sobre todo, en las articulaciones y dolor de cabeza. Te dan paracetamoles para que pues lleves un poquito mejor los efectos secundarios, pero bueno, es como un cuadro gripal y son 4 días realmente. Lo que digo yo siempre, su historia creo que su movida son 6, 7 años. Claro, Y la mía son 4 días, es que... compara. Efectivamente. Sí, y lo sencillo que es salvar una vida. 4 días de un poquito de malestar y luego el día que fui al hospital a hacer la donación, pues ya es que yo creo que conforme estaba conectada a la máquina, los efectos secundarios se iban, de verdad, y salí de allí perfecta. Vale, Qué que yo bien. creo que esto es importante también recalcarlo porque siempre está el mito de que donar médula es que te harten a pinchazos en la cresta ilíaca, que es verdad que es una posibilidad, pero la gran mayoría de veces Es por con una aféresis. aféresis, que es Eso una es, extracción de eso sangre es. así un poco larga, ¿verdad? Sí, el proceso de aféresis, bueno, te conectan a una máquina, en un brazo tienes la vía de salida, que va tu sangre a la máquina se queda con las células que necesita y el resto de sangre vuelve a tu cuerpo por el otro brazo. Unas 5 horas creo que estuve conectada, así que me dijeron, mi proceso fue un poquito más largo porque era un señor grandote, parece ser. Entonces me dijeron, uy, te ha tocado uno grande. Y fueron 5 horas. Luego, una vez que la extracción finaliza, miran a ver si hace falta un segundo día. Ajá, Por si vale. acaso, porque hay veces que no consiguen La la cantidad suficiente. necesaria, eso es, y hay que repetir al día siguiente. En mi caso me dijeron que todo estaba en orden, que el proceso había finalizado Y ya está. y que ya está. Ya había salvado una Súper vida. sencillo y que eso es. Claro, el rato que tú estás ahí en la aféresis, ¿te lees un libro? Pues mira, o yo qué? estaba haciendo videollamadas, viendo la tele, con el Nada. móvil. Vale, o sea que no es un superbién. proceso molesto no, ni para nada. nada, para nada. Bueno, tienes que estar 5 horas quietita, más o menos quietita, pero tienes movilidad en las manos Vale. y estás cómodamente tumbada. Nada que una extracción de sangre Vale, ya. no suponga. Claro, y tú... dale, dale. ¿Y cómo, Que hablo mucho. ¿Y cómo llegas a ser donante? Quiero decir, si yo quiero serlo, ¿qué tengo que hacer? A ver, mira, pues mi proceso viene un poquito por enfermedades familiares. Yo no me ha tocado convivir con enfermedades hematológicas, pero sí oncológicas en mi núcleo familiar. A raíz de eso en la universidad me hice donante de órganos y luego vino un poquito, pues eso, la donación de sangre. Se suele empezar con donación de sangre. A partir de la segunda extracción ya puedes registrarte como donante de médula. El proceso es súper sencillo. En la misma extracción de donación de sangre lo que hacen es coger una parte para mirar pues tu tipo de médula, digamos, y registrarte en Redmo. Eso es, él es más técnico. Por lo que le toca. A cañonazos. Y nada, puedes consultar o llamar o buscar en internet Redmo o donación. No sé El cómo. Redmo, Aquí eso, Dona pasas a Médula formar Aragón. parte de Redmo. Sí, mira, en Dona Médula Aragón, bueno, nosotros Bueno, empezamos con charlas y cosas así. A raíz de yo donar, bueno, su niña va con mi niño pequeño al cole y surgieron momentos así de dar charlas, pues para intentar un poquito concienciar sobre la importancia de la donación de médula, porque lo que hablábamos antes, la mayoría de gente se imagina la punción en las crestas ilíacas, con anestesia, y creo que un 80% de los casos el proceso es aféresis, es mucho más sencillo. Entonces empezamos a dar charlas por coles, en la biblioteca y bueno, y conocí Dona Médula Aragón, que es una asociación que tenemos aquí en Zaragoza. Pues básicamente surgió en el 2012, lo crearon 3 pacientes de Anda, está creada por leucemia. pacientes, qué bueno. Sí, sabía. sí.
Y pues básicamente se dieron cuenta de lo importante que es intentar que haya más donantes. Al final, creo que no lo hemos dicho, Sergio tuvo mogollón de suerte. Porque en su núcleo familiar había alguien compatible. Normalmente solo uno de cada 4 pacientes consiguen alguien compatible en su núcleo familiar. Los otros 3 tienen que recurrir a Redmo. A Redmo o a la red de donantes mundial. Entonces son 3 personas de cada 4 los que necesitan alguien que de manera altruista decida que, bueno, pues que el proceso no supone tanto esfuerzo y que se puede salvar una vida. Luego son enfermedades que como bien sabéis, afectan a gente relativamente joven. Y muchos de ellos, pues ojalá que no, pero muchos de ellos tienen que pasar por un trasplante de médula. Y bueno, se necesita gente y sobre todo médulas jóvenes, como la nuestra, si vas a decir, ¿eh? Sí, porque hay limitación de edad, hay que tener entre 18 y 40 para poder inscribirse. Si ya estás dentro, ya permaneces en Redmo hasta los 60, pero a médula más joven, más facilidad que la cosa funcione. Las médulas jóvenes funcionan mejor bueno, generalmente menos problemas a la hora de trasplantar, dan menos problemas de rechazo, etcétera, y es mucho mejor. Y luego sí que hay 500.000 personas como donantes de médula, pero muchas veces son datos que son reales, pero que a lo mejor esas médulas son de personas ya con cierta edad, que se apuntaron hace años, entonces está bien que la gente se anime, la gente se apunte y sobre todo gente joven. Claro, y encima, siendo que es un proceso que, bueno, más allá de un cuadro gripal, no tiene más misterio y que salva vidas de verdad. De verdad. Y salva una vida, puede ser un paciente español, como puede ser un paciente alemán, en su caso, puede ser un paciente estadounidense, puede ser un paciente del resto del mundo. Que siempre es anónimo. No sabes quién es el alemán. No, solo sé que es un alemán, ¿no? Salvo que sea familiar. Salvo que sea familiar. Eso. Pues nada, 0 donantes en cada comunidad autónoma. Yo creo que sí que hay... Sí, aquí seguro, tenemos seguro. Donamédula Aragón, que además va por las universidades, pues intentando que la gente se haga donante, aparte el apoyo a los pacientes, que es brutal. Ahora están con la campaña Medulizar. Eso adelante. Lo has colado muy bien. Muy bien hilado. Sí. Bueno, básicamente habéis oído la historia de Sergio. Al final la investigación y la ciencia es súper importante. Entonces, junto... sí, es súper importante. Os he hablado de un ensayo clínico, pero claro, ya que estaba en un ensayo clínico y entré en el trasplante y te dicen, ¿quieres participar a otro ensayo clínico? Pues venga. Y durante el trasplante, aparte de que el CAR, mucho de lo que te hacen todavía es ensayo, es decir, está aprobado un CAR comercial, pero mucho de lo que hay dentro del CAR son ensayos todavía. Aparte de eso, Perdona, Nada. Ahora retomamos. Vale, aparte de eso, en el trasplante entré con otro ensayo clínico con antifúngidos. Sí. Y luego el doctor Paños y un compañero me pillaron por banda cuando volví a coger el COVID de vuelta. Sí. Cogí el COVID, lo primero que hice, volver del trasplante y coger el COVID bien. Y... A celebrar. Todo para ti. Tú querías estar en un estudio clínico, ya está. Y ya que, como dicen, el Pisuerga pasa por Valladolid, pues llegó el doctor Paños, pues bueno, te ofrecemos un estudio y para saber por qué no negativizar. Te ofrecemos un estudio, como si fuera algo en plan... Y venga, pues al lío también, venga, pues sí que firmo, ¿dónde firmo? Ya está, la importancia de la investigación. Eso es. Entonces, desde Donamédula, junto con la Universidad de Zaragoza, básicamente están intentando recaudar fondos para tener un investigador que se centre sobre todo en enfermedades hematológicas, en posibles tratamientos y demás. Sí. Entonces, pues eso, que es importante recaudar fondos, que ya pondremos ahí el código QR. Eso, que, bueno, sí, las podemos enseñar un poco porque nos ha traído aquí para regalar, que yo creo que las repartiremos, pero bueno, unas pulseras de Donamédula con un QR. Que no se ve. ¿Qué? Nada.
Que bueno, son chulísimas y luego ya pues explicaremos un poquillo más en redes. Queríamos comentaros también porque claro, Dona Médula no es la única asociación que mueve un poco todo este tema de la leucemia y los linfomas. La Fundación Josep Carreras también tiene mucho poder en esto y habéis tenido relación con ella también, ¿no? Sí, yo relación directa, bueno, Sergio Bueno, también. tú Yo, por directa, ejemplo, como delante. son los que me llamaron, en todo Vale. momento están en contacto contigo durante todo el proceso, te llaman para recordarte, te tocan inyecciones, ¿qué tal estás? Es brutal, brutal. Bueno, importante, por si la gente se plantea el tema de la donación, al donante no le supone ningún coste económico, al revés, desde la fundación te preguntan cómo te vas a trasladar al hospital, si va a ser con vehículo, te pagan kilometraje, si va a ser Ah, con mira. tren, te proporcionan el billete, la noche de hospital, con desayuno, o sea, todos los gastos los cubren. Tú vas pasando ticket y te cubren todos los gastos. Para el donante no supone ningún tipo de gasto, o sea, es increíble. Y aparte súper atentos en todo momento. Y en tu caso, Sergio, porque es verdad que antes comentábamos un poco las dificultades económicas que supone el moverse a Barcelona a otro tipo de sitios o ciudades para el tratamiento. ¿Recibiste alguna ayuda o cómo paliaste un poco se esto? reciben ayudas del Gobierno de Aragón, dietas, alojamiento, durante el periodo que estás. Al final no cubre todo lo que supone un traslado, sea Barcelona, sea Madrid, sea Santander, depende de dónde nos deriven. Y concretamente en el CAR recibí esas ayudas del Gobierno de Aragón. El piso es lo que os he comentado, donde lo conseguimos, pero a raíz del ensayo clínico, ahí lo paga toda la farmacéutica, ahí no hay problema. Tampoco pagan lo que es la estancia, pero bueno, pero te pagan alojamiento y dietas, y me ponían taxis y todo. Joder. Taxis para desplazarme. Pero luego cuando llegas por ejemplo, ya al trasplante, sí que anteriormente, durante el ensayo clínico, yo lo que hice es ponerme en contacto con ellos y preparar un poquito el terreno. ¿Ellos quiénes son? Los La Fundación Josep Carreras. Vale. Pues un día, en esas caminatas que hacía, pues me fui a la fundación y les hablé de mi situación. Me dijeron, pues bueno, cuando vayas a llegar al trasplante te pones en contacto con nosotros, trabajadora social de Valdebrón, y vemos lo que podemos hacer. Llegamos al trasplante y el día que yo entraba a la unidad de terapias avanzadas, al aislamiento, pues ya me dijeron que cuando saliera ya tenía un piso, o sea, que no me preocupara, que mis acompañantes tendrían un piso. Durante ese periodo transitorio de ese mes que estuve, una semana que estuve en el área de aislamiento, en el trasplante, lo que hicieron es facilitar, pues mi hermana o mi pareja llamaba y decía, necesitamos un hotel. Venga, vale, y les ponían un hotel. Desde la fundación contactabas con ellos sí, y ellos les ponían desde el la hotel. fundación yo les facilité todos los teléfonos y ellos se ponían en contacto y les facilitaban un hotel para eso de 2 días que iban a estar conmigo. Luego se marchaban, pues a lo mejor estaba 2, 3, 4, 5 días solo y cuando volvían ellos se ponían en contacto y les ponían un... Trabajazo por parte de la fundación. Les ponían un hotel. Brutal. El día que salí, pues bueno, ya tenía un piso y en la zona, concretamente en la zona de Poblenou. No tenían piso en la Fundación Josep Carreras, no tenían porque los tenían todos ocupados. Se pusieron en contacto con otra fundación y Jover Figueras concretamente y me facilitaron un piso de acogida. Vale. Y un piso que realmente económicamente nosotros podríamos asumir. Si no ciudades como Barcelona es imposible. Ya. Es imposible porque nada más con el trasplante, complicaciones, el periodo que tienes que estar ahí. Estuve desde prácticamente enero, pero febrero completamente hasta mitad de agosto, hasta un 18 o 20 Casi de un año, agosto. vaya. Prácticamente. Por mes. Sí, más luego cada semana, luego cada 15 días tenía que volver. Es inviable, si no. Y antes comentabas que habías tenido ciertas complicaciones después del trasplante Sí. de médula ósea, pero bueno, ahora mismo, ¿cómo está Sergio? Porque me consta que, o nos consta por lo que sea, que hasta hace poco has llevado la mascarilla. Sí, siempre les voy preguntando a los hematólogos y hace un par de meses, 3 meses, me dijeron que me relajara un poquito y que ya en sitios muy cerrados, que yo vea que puede haber cierto riesgo, que ya que me la pusiera, pero que ya tomando un café
mi vida normal con mi hija, etcétera, pues sí que ya no la llevara incluso aquí, pues que me relaje. Sí, prácticamente han sido desde el COVID hasta ahora con una mascarilla. Sí, es un proceso, para la gente que no lo sepa, es un proceso muy, muy complicado porque son tratamientos que te dejan muy inmunodeprimido y incluso los trasplantes, pues en mi caso el primer trasplante te deja prácticamente sin inmunidad de nada, recaes y vas sobreviviendo sin inmunidad porque todavía no pueden vacunarte de nada. Ahora 2 años después por fin estoy prácticamente vacunado de todo excepto de virus vivos, que todavía no, ya veremos. Eso, bueno, hay diferentes tipos de vacunas, a veces se ponen restos de antígenos que es con lo que reacciona el cuerpo, otras veces el virus esté muerto y otras son de virus vivos, depende cuál, y bueno, pues las de virus vivos tienen más riesgo de generar una infección activa. Exacto. Entonces, y oye, pero me gustaría igual cerrar un poquito tu historia con una excursión que te hiciste a un festival, porque, joder, después de 7 líneas de tratamiento, 3 recaídas y 5 años, también hay momentos para celebrar. Sí, a ver si... bueno, el año pasado, en el último ingreso, concretamente, de los 5 que he comentado, pues un virus respiratorio se cruzó en mi vida y era justo cuando había comprado la entrada para el Viña Rock. Y no puede ser. No puede ser. Tener una entrada del Viña Rock y no... No puede ser, me ha llegado la caja con la pulsera ya, no puede ser, no me puede estar pasando esto. Pues venga al hospital bueno, pues venga, al hospital y yo les decía a los hematólogos, pero ya. Digo, pero Sergio, ¿qué prisa tienes? Digo, si tú supieras. Sí, yo te pero ya. Y bueno, y ese ya, el año pasado concretamente, empezó el Viña Rock el miércoles, hasta el sábado, y el miércoles estaba ingresado todavía. Joder. Y me sacaron, me dijeron, bueno, pues las analíticas no salen muy bien, te hemos metido mucho antibiótico, sí, lo que es la radiografía ha salido bien ya, ha salido limpia, y digo, ya, ¿y qué? Digo, pues que tienes que venir mañana a una analítica. Digo, ¿cómo? No puede ser, no. ¿Qué pasa? No, venga, vale, pues vine a la analítica aquí, ya me dijeron, bueno, pues ha mejorado un poquito el hígado, era por el tema de las medicaciones, y ya está. Sí, ya está. Pues venga, pues que me voy al Viña Rock, le dije a Nacho, y se quedó así. ¿Cómo? Y que no, hombre, Sergio, que acabas de salir del hospital. Y luego nos miramos a la cara y yo creo que él reaccionó ya y dijo, pero ¿y cómo te lo voy a impedir? Digo, después de lo que hemos hecho contigo, ¿cómo te lo voy a impedir? Y me dice, pero que hay un hospital de referencia. Digo, venga, pues ya está. Y me volví a Tarazona, me preparé la autocaravana, me largué al Viña Rock y el hospital de referencia estaba camino de los escenarios. Y le echaste un vistacillo, por si acaso. Sí, claro, sí, pasaba todos los días por ahí. Qué guay. Y esa es la historia. ¿Y este año vuelves? Sí, pero dentro de todo este proceso soy un caos y dentro de ese caos no hago planes. Vale. El plan está, pero no hago nunca planes, entonces la última semana y media antes, pues si se da, cogeré la entrada y que haya poco margen de error. Muy bien. Vale. Y muy bien. Sí, tengo la experiencia de hacer planes y que se fueran con perdón a la mierda. Se puede decir. Y voy al día. Son efectos secundarios, voy al día. Bueno, yo creo que deberíamos de vivir todos un poco más al día, ¿eh? Y no estar haciendo tanto plan de futuro que al final luego igual no llega, o siempre viviendo con prisas sin fijarnos en lo que tenemos en el presente. Claro. Pues si os parece, Sergio, Tania, vamos a ir cerrando esto con un testimonio que habéis traído, si queréis leerlo, estupendo, y nos comentáis un poquito, por supuesto. Son un par de testimonios. Un par de ellos, madre mía. Pero unos cortitos. Que no, hombre. Adelante, si quieres acércate bien al micro que se te oiga bien. Esto es un poquito más largo. Esto es el audiolibro tuyo, Sergio. Este es tu audiolibro, disfrútalo. Perfecto. Bueno, esto lo ha escrito Maite Olave, doctora del Clínico, a lo mejor creo que la conocéis. Nosotros sí, pero la gente que está oyéndonos seguramente no. Perfecto. ¿Quién es? Y ha tenido, bueno, es la hematóloga que me lleva. Vale. Y bueno, ha tenido el maravilloso detalle de escribir un poco la visión que ella tiene sobre estas enfermedades y intentar humanizarlas, que es lo que conseguís con este programa. Es la idea, pues
todo tuyo. Bueno, se titula La visión del médico desde lo más profundo. Todo empieza dando una noticia. Ese momento tan duro del que no nos han enseñado nada y es solo la parte emocional y humana la que tiene que transformar literalmente la información científica en una noticia que va a cambiar la vida del paciente. Se llama empatía y se tiene o no, y es muy trascendente porque de ello depende, creo que en gran medida, el primer impacto que es sin duda el más difícil. Comunicar, que no contar lo que significa esa nueva enfermedad desconocida de la que se habla poco o nada porque es muy frecuente o no interesa. O la nueva situación de la enfermedad que ya acompaña la vida de este enfermo, que es un ser humano como el médico, todos lo somos. Y se empieza a tejer ese hilo entre el paciente y el médico y aparecen emociones en ambas direcciones. Confianza, dolor, desesperación, duda, miedo, esperanza, emociones y sentimientos, a veces contradictorios, que sentimos todos, unos y otros, porque parece que son dos bandos, pero en realidad son dos equipos que van juntos y que se alinean para ganar. El enemigo es común, es un cáncer en la sangre. La primera vez los sentimientos son unos, pero el paso del tiempo y las recaídas abren brechas en los dos equipos. Ambos se debilitan a veces y se refuerzan en otros momentos. Pequeños éxitos son grandes esperanzas. A veces pienso que los pacientes y sus familias no son conscientes de lo que representan en nuestras vidas. Yo lo siento como el fruto de toda mi vida, para bien y para mal. Es el resultado de muchas horas de esfuerzo, de estudio, de trabajo, de lágrimas y de satisfacción. Todos esos sentimientos mezclados convierten el camino que se recorre en cada paciente en algo único y especial. Cada camino está lleno de alegrías y de tropiezos que hacen de esta profesión la más bonita del mundo, porque nos da la oportunidad de vivir, de sentir, de poner en valor lo bonito de la vida, de cada pequeño instante. Nos recuerda nuestra fragilidad como seres humanos, la brevedad de los momentos, y nos hace ver que grandes y valientes son algunas personas cuando suben la montaña más empinada de su vida, el cáncer hematológico. Porque el cáncer hematológico es muy difícil y muy duro. Desde el punto de vista médico es una enfermedad compleja, muy costosa económicamente, larga, difícil. Pero para el enfermo es complicada de entender, es imprevisible, incierta, desconocida. Muchas veces no se ve, es casi un acto de fe. De alguna manera creo que ambos, hematólogo y paciente, somos incomprendidos muchas veces. El enfermo comparte con su entorno, su familia, sus amigos, su diagnóstico y todavía surgen más dudas. El hematólogo también siente incomprensión cuando pone en valor la fragilidad especial del paciente oncohematológico y la necesidad de que existan circuitos especiales para ellos en los hospitales, para que no tengan que salir de sus ciudades. Incluso en Aragón, para recibir un tratamiento innovador que puede curarle. Tratamientos de alto impacto económico que a veces cuentan con muchas trabas. Y solo la perseverancia, el compromiso y la evidencia científica nos empujan a continuar. Personalmente, tengo que reconocer que me encanta mi profesión después de muchos años. Me siento verdaderamente afortunada porque, sin lugar a dudas, los enfermos me han enseñado mucho. Enfermos y familias han sido y son para mí el mayor ejemplo de coraje y de amor. Impresionante. Tengo claro que me han dado mucho más a mí que yo a ellos. Y en momentos duros de mi vida han sido muy importantes. Por ello, una y mil gracias. Y mil veces gracias, perdón. Y este es un pequeño testimonio de danos 2 segundos. Vale. Es muy guay porque es que creo que cumple perfectamente con lo que pretendemos con este proyecto, que es hacer ver que pues precisamente todos los médicos que estamos ahí, médicos, enfermeros, me da igual, sanitarios en general, nos llevamos a veces ese sufrimiento a casa con vosotros, y que es una profesión muy humana y que tratar con la gente pues que no es fácil en ocasiones, muchas veces, mucho menos cuando es por cánceres. Pero, qué bonito las palabras de Maite Olave, ¿eh? A ver si... Maite, háblanos. Háblanos, ven. ¿Y quién más tenemos por ahí? Sí, es Carmen, mi pareja durante todo este proceso, y había que darle la visibilidad también a los cuidadores. Son muy, muy, muy importantes y muchas veces dependemos realmente de ellos y ellas. Entonces, si el paciente está ahí, es el que más se ve, pero los cuidadores sufren. Nosotros no nos queda otro remedio que estar ahí, pero los cuidadores lo pasan muy, muy, muy mal. Entonces, es un pequeño testimonio también de ella, me gustaría... Adelante. Ser cuidadora de forma inesperada transformó mi vida y la de mi familia en un solo minuto, tras el diagnóstico. Durante estos años dividía mi corazón entre mi hija y mi marido enfermo, atrapada en el agotamiento y en ocasiones en la culpa.
Incontables días de hospital, donde pierdes hasta tu identidad, en soledad y en muchas ocasiones con falta de apoyo e incomprensión. ¿Quién sostiene al cuidador? Se siente mucha soledad, sacrificio, juicios, llevándote todo al límite emocional y físico. Nadie enseña a sobrellevar esto, y el cuidador, en el fondo, también se convierte en un enfermo invisible. Hoy comparto mi historia con la esperanza de que otros cuidadores se sientan comprendidos y menos solos. Desde aquí, gracias, Carmen. Y gracias, Carmen, también por este testimonio, que es verdad que muchas veces no se pone en valor la palabra del cuidador y es alguien que está ahí soportando tanto casi como el propio enfermo. ¿Tenéis algo más que añadir? ¿Queréis comentar alguna cosa más? Algo que no hayamos dicho. Bueno, yo como mucho añadir que desde Dona Médula, para colaborar con Medulizar y recaudar fondos, que el día 8 comienza una campaña de pizza solidaria. ¿Cuánto dura, Porque es que esto del día 8 igual no está lanzado todavía, claro. No está lanzado, me lo han chivado en primicia. Vale. Vale. Es en Il Principale, en calle Verónica, detrás del teatro. ¿En italiano? Sí, Porque una es pizzería. recaudación de Vale, pizza. vale. Pizzería. No me estaba enterando de nada. Por cada pizza se dona una parte a Medulizar. Vale, Muy Bueno, bien. vale. si os acerquéis a Tarazona también con un También. amiguete tengo previsto hacer alguna cosita. Hay montañas y sus montañeros y demás. Hombre, Sí, hombre. aquí el Moncayo Sí, pues, está muy bien. Hay buena gastronomía y algo Un haremos. poco de para- viento, Y alguna Es cosita cierto, pero aquí tenemos prevista. también. Vale. Alguna cosa tenemos prevista con un compañero, un amiguete que es cocinero y yo, y dar un poquito de visibilidad a todo esto e intentar recaudar también para la investigación. Vale, pues sí. Oye, pues lo recogemos y ahora sí vamos a cerrar, si os parece. Hacemos una pregunta siempre al terminar. ¿Te la has preparado o qué? No me Que he te preparado nada. veáis moviendo papeles. No me he preparado nada, ¿no? Esto, sí. La pregunta es, bueno, os la hacemos de manera individual, a una cada uno, ¿vale? Pero es la misma para los dos. Si tuvierais que resumir el proceso de donación de médula en tu caso y en tu caso el proceso de enfermedad en una sola palabra, ¿cuál elegiríais? Yo la tengo clara. Yo para mi emoción, cuando me llamaron para decir que yo era la persona que podía salvar la vida a esa persona, a ese paciente me eché a llorar. Emoción, sí. Vale, equilibrio. Equilibrio. Sí. ¿Por qué? Buah, pero ¿tenemos tiempo? Así, muy escueto, muy Sergio, escueto. resume. Muy escueto. Vale, rápido. En el ensayo clínico estaba compartiendo mensajes con una compañera aquí, de allí donde estés. Ella, estábamos hablando de nuestras movidas y ella me comentaba que sí, que es que no, bueno, es que no es una mierda de vida, con perdón, que nos solicitan que tengamos una sonrisa, que llevemos una vida normal, que no podemos. Y bueno, hablando así, sí, es que somos funambulistas. Y ahí se me quedó esa palabra de funambulista y equilibrio. Y bueno, pues equilibrio. Es como somos funambulistas en busca de un equilibrio, en mi caso con células B grandes difusas. Y en otros casos con otro tipo de patologías, no tiene por qué ser un cáncer sólido, hematológico, sino con otro tipo de enfermedades. Equilibrio, ya está. Pues muy bien, muy bonitas las palabras, muy bonito el episodio y... Ahí va, espera, que no, hemos dicho verdad, que no nos hemos ha dicho, traído nos han aquí un traído. gorro, Sí. que no lo hemos dicho, que fue es el último gorro que has llevado, ¿no? Sí, el último Pañuelo, ¿no? pañuelito que he llevado. Y esta chulada, ¿qué es? Made in Spain, ¿eh? Un azulejo. Es un diseño que Sí, hicimos se ve. Alma y yo, que refleja un poquito este proceso de enfermedad. El árbol de la vida, dos hojitas verdes, el árbol de la vida deshojado completamente, dos hojitas verdes. Y bueno, y ese par de cuervos ahí sobrevolando, que bueno, reflejan un poquito... Y una frase que pone vivir a la deriva, sentir que todo marcha Bueno, bien. sí, es una frase de una canción de Extremoduro. Sí. ¿Cuál? Y es vivir a la vida, sentir que todo marcha bien, y luego sí, creo que sigue con volar siempre hacia arriba y sentir que no puedes perder. ¿Y qué canción es? Ahora mismo no me acuerdo, Bueno, no recuerdo. No Se recuerdo el googlea nombre eso, de la, vale. No recuerdo el nombre de la
Pues, Exacto, de la pues ahora canción. sí, lo vamos a dejar por aquí. Tania, Sergio, muchísimas gracias por Muchísimas acercaros gracias. hasta aquí. Esperemos que hayáis A estado a vosotros. gusto, Sí. que Sí, hayáis sí, muy disfrutado a del gusto. encuentro. Y a los que nos escucháis, pues bueno, ya veis que la vida a veces pues va de equilibrio y en esto pues a veces se baja, a veces se sube, pero al final, por suerte, pues gracias a personas como Tania que donan su médula y a Sergio, que madre de Dios, lo optimista y Si te oyeran. Bueno, y- alguien te oye, ¿no? ¿eh? Alguien te oye, Sí, creo. sí. Pero bueno, Lo de optimista. bueno, eso ya queda de eso- puertas para adentro, pero No, bueno, sí, que sí, en sí, general, sí, pero- gracias a personas como vosotros, que sois ejemplo y reflejo de la sociedad y que servís a mucha gente que esté pasando por un proceso de donación o se lo esté pensando, y a personas que estén en un proceso de cáncer, ya sea de hematológico o cualquier otro, y que servís como apoyo y referencia. Así que muchísimas gracias por acercaros. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros. A vosotros. Ya está.